Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Protagonistas de Radio Colectivo Peseta. Hoy tenemos con nosotros a Nerea Vera, percusionista profesional y profesora del Colegio Ábaco. Bienvenida a nuestro programa, Nerea. Hola, muchas gracias por invitarme. A ver, vamos a empezar con las preguntas. La primera, ¿qué te llevó a convertirte en percusionista? Bueno, pues ahora viene un storytelling, ¿vale? Realmente creo que suena un poco raro decirlo, ¿vale? Pero creo que como que nací con ello un poco. Yo de pequeña no dormía nada y solamente me dormía con solos de batería de Phil Collins. Entonces ya eso fue como un poco... ¿Sabéis quién es Phil Collins? No. Pues ya tenéis que buscar. Y yo os lo recomiendo mucho. Es batería, pero luego empezó como solista y es un cantante bastante conocido. Es el compositor de la banda sonora de Tarzán. Eso sí os suena, ¿no? Sí, eso sí. Sí, pues es el compositor de la banda sonora de Tarzán. Y después pues mi prima hacía piano y fui a ver un concierto suyo, vi lo que era la percusión, eso fue cuando tenía unos 3 años o así, y entonces le dije a mi madre que yo quería tocar eso y me apuntó a la escuela de música. Y ya pues lo demás, pues aquí seguimos, desde entonces. Bueno, nos has contado algunas personas, pero aparte de ellos, ¿quiénes son tus mayores influencias musicales? Realmente escucho un poco de todo. Intento escuchar desde música súper comercial a música muy contemporánea. No tengo como una influencia concreta. De hecho, como que cosas que más me inspiran no son tanto músicos, sino el arte en general, como a lo mejor puede ser, pues, a lo mejor es un libro, o a lo mejor es una exposición, o una peli, o un desfile, o algo. Entonces intento coger referencias e influencias un poco de todo lo que me rodea, no una cosa específica. ¿Y sientes algún sentimiento así en especial cuando tocas? Pues depende de lo que toque y depende del concierto, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, hay veces que hay conciertos que simplemente son como fáciles técnicamente y entonces te permite como pasártelo bien y estar un poco más como de fiesta. Hay otros que a lo mejor son muy muy serios y tienes que estar como súper concentrado y sí que a lo mejor te puede dar como más ansiedad escénica o así. Hay otros que a lo mejor sabes quién está enfrente, a lo mejor hay prensa o es un concierto como muy importante, entonces tienes que asegurarte de llevar todo súper bien preparado, de que no te falte nada. Y es más concentración que nerviosismo, pero sobre todo al final del concierto lo que siempre me quedo es que por lo general he disfrutado mucho tocando. Eso suele ser como el general. ¿Y hubo alguien que te incentivó o te insistió en que te convirtieras en percusionista o fuiste tú sola? No, yo soy lo suficientemente cabezona. No, porque mi familia además no son músicos, entonces siempre, claro, los padres es un mundo que realmente es como un poco desconocido en cuestión de qué salidas tiene. Entonces es verdad que mis padres estaban un poco preocupados y siempre me alentaban a estudiar otra cosa aparte del conservatorio, pero sí que es verdad que es una carrera que es dura y que lleva mucho tiempo. Entonces si realmente quieres en un futuro poder trabajar y tener un nivel lo suficientemente bueno, necesitas solo estudiar eso. Entonces yo eso sí que lo tenía muy claro desde bastante pequeña. Entonces yo misma fui la cabezona. ¿Y te inspira algo para hacer las percusiones? Pues la mayoría de las veces yo soy más intérprete que creadora, por así decirlo. Entonces la mayoría de las veces trabajo con compositores o con compositoras que te dan un concepto, una obra y tú la desarrollas o tocas lo que otras personas han compuesto. Y cuando yo he creado, pues ya os digo que depende un poco del momento, pues lo que hay a mi alrededor. A lo mejor he ido a una exposición y eso me ha inspirado un montón, o he visto a otro artista, o he visto, yo qué sé, una peli que me ha inspirado muchísimo. Entonces pues realmente depende del momento y depende de lo que esté viendo en esa temporada. ¿Y tienes algún estilo musical preferido o no? No realmente. O sea, para cada momento creo que hay una música concreta. O sea, hay veces que a lo mejor me pongo rock a tope en casa, hay otros días que me pongo Taylor Swift o hay otros días que me pongo Beethoven. Entonces realmente depende del día, depende del momento y varía mucho de mi estado de ánimo. ¿Y qué hay que estudiar para convertirse en percusionista? Pues tienes que... Bueno, oficialmente tienes que meterte en el conservatorio. O sea, depende también un poco de hacia dónde quieras ir y las posibilidades que hay aquí en España, ¿no?
Al final, si por ejemplo quieres ser músico de jazz, es verdad que es más experiencia de ir a tocar a sitios y que eso es un poco en todo, pero es verdad que no hay como una educación tan reglada para según qué estilos de música, como puede ser un estilo más popular, como puede ser, yo que sé, el rock o el pop o música latina o otro tipo de cosa. Pero si es percusión clásica, pues hay que empezar un poco desde pequeños, porque se divide como en 3 fases. La primera es el grado elemental, que son 4 años, después haces una prueba de acceso al grado medio, que son 6, que eso más o menos es el instituto. Normalmente pasas a grado medio a la vez que al instituto, más o menos, un año antes, un año después, y terminas con 18 años el grado medio, y es cuando haces la prueba de acceso al grado superior. O sea, no es como, es como una EBAU, lo que pasa que a lo mejor hay una plaza y se presentan 100 personas. Entonces vas, tocas, y si te cogen y eres el mejor de esas personas, pues entras en el conservatorio. Entonces es verdad que en esa fase es un poco donde ya se hace una criba de quién va a dedicarse o no, de alguna manera, aunque no es determinante. O sea, a lo mejor tú no entras al grado superior, pero realmente es lo que quieres hacer y sigues trabajando y sigues estudiando y sigues practicando todos los días y tocando con gente, hasta que al final no es como una carrera universitaria, que si no tienes el título no puedes tocar, sino que esto al final es una cuestión de práctica y una cuestión de que te subas a un escenario y respondas. Entonces, si te subes a un escenario y tocas guay y la gente está cómoda contigo, pues te seguirán llamando. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto como artista? Sobrevivir. Al final ser artista es complicado y implica muchas horas de estudio e intentar siempre irte superando cada día, y al final es algo, no es un poco como, yo lo comparo a veces con la medicina, ¿no? Es una carrera que nunca dejas de estudiar. O sea, yo, por ejemplo, el mes que viene tengo que estrenar 10 obras nuevas, y eso implica que en el poco tiempo que tengo que seguir estudiando para que eso salga. No es una cosa, no es que aunque yo tenga el conocimiento ya me sale todo, sino que tengo que seguir estudiando cada día las obras nuevas que se programan, o otras que a lo mejor ya son conocidas pero a lo mejor yo no he tocado. Si la he tocado, pues la tengo que practicar un poco, porque si a lo mejor llevo un año sin tocarla, hay cosas que ya no salen del todo perfectas. Entonces es un proceso todo el rato de estar estudiando, y eso a veces es cansado, porque al final tenemos todos una vida, ¿no? Y a lo mejor pues llegar a tu casa después de una jornada laboral y tenerte que poner a estudiar 2 o 3 horas, pues es un esfuerzo que a día de hoy tengo que seguir haciendo. ¿Y cuál ha sido tu concierto más emotivo? Pues creo que mi concierto final de carrera. O sea, creo que hay muchos conciertos que han sido muy importantes, pero eso sí que para mí fue como, jolín, pues he terminado la carrera, he llegado hasta aquí, lo he conseguido, porque terminar una carrera de conservatorio es algo que tanto psicológica como físicamente es difícil. Entonces, para mí fue como, vale, y ahora empieza, es un antes y un después, como, vale, ahora he terminado esta etapa y ahora empieza una etapa que también es difícil, que es el mundo laboral como músico. Entonces para mí fue muy emotivo, porque también era eso, era como se termina una etapa, empieza otra, y que es un poco como que no se sabe muy bien qué va a pasar. ¿Y actualmente tocas en un grupo? Sí, actualmente toco, digamos, todas las semanas fijo en el grupo de neopercusión, que es un grupo de música clásica contemporánea, y luego pues de vez en cuando colaboro con otros grupos, otras orquestas, o depende un poco de lo que venga. ¿Y con cuál puede ser el objeto más raro con el que has tocado? Con bombonas de gas de la Segunda Guerra Mundial. No. Había una obra que estaban vacías, claro, de gas, pero las teníamos que abrir y cerrar, era un poco performance, no era solo tocar, y claro, tiene un sonido. Escuchas como psss, lo siento por los que están al otro lado con el ruido. Y entonces teníamos que ir siguiendo como la línea, digamos, de las cabezas del público, para abrir más o cerrarlas en función del público que hubiese. Y la gente se asustó un montón, porque además les teníamos que mirar a los ojos como fijamente, y la gente se empezó a ir de la sala porque pensaba que íbamos a matar a todos, porque empezó a oler a gas. Así que creo que ese sería como el más raro, aunque suelo tocar con cosas bastante raras. ¿Y cuál va a ser tu próximo concierto, proyecto? Pues la semana que viene. Ayer tuve uno que fue muy interesante, que eran las 4 estaciones de Vivaldi, que creo que todos las conocemos, pero afectadas por el cambio climático. Entonces es una nueva propuesta de cómo sonaría ahora, pues las 4 estaciones, pero 300 años después.
Y la semana que viene tengo un concierto en Casa de Vacas, en El Retiro, que son de estrenos de compositores que están vivos, que también es muy interesante escuchar la música que está pasando ahora. ¿Y nos puedes improvisar un poco con percusión qué es la enseñanza para ti? Pues creo que es la manera de acercar a la gente la música. En general, creo que es un medio con el que estamos muy familiarizados, pero que a la vez es muy desconocido. Entonces, para mí, el poderos enseñar cada semana una cosa nueva y ver también cuando os enseño instrumentos raros, que sabéis que traigo muchas cosas raras, Sí. Como veros los ojos y que tengáis como... que os coma el gusanillo de conocer música que se está escribiendo ahora, música que se ha escrito en el siglo XX. Para mí eso es muy importante, el acercaros sobre todo como todas las músicas, pero en especial la música que menos estáis familiarizados, que es la contemporánea, y que en el fondo es casi la que más podéis realizar en muchas ocasiones, como estáis haciendo ahora. Pues muchas gracias por tu tiempo, Nerea. A vosotros. Esperemos que os haya gustado y que hayáis conocido un poco más de una de nuestras profesoras del Colegio Abaco. Muchas gracias.